Hola hermano, hola hermana, qué alegría poder saludarte en el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenido y bienvenida a este mensaje de la Santa Palabra de Dios que hoy tiene como título Un noble príncipe de paz. Vamos a orar para comenzar. Eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por la vida. Gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias porque tu amor le da sentido a nuestra existencia. Ahora, Señor, que vamos a estudiar tu palabra, te suplicamos que perdones nuestros pecados, que purifiques nuestra mente de todo egoísmo, de toda autosuficiencia, de toda vanidad, y que nos permitas comprender tu mensaje, deleitarnos en él y ponerlo en práctica por tu gracia. Gracias por escuchar nuestro clamor, el cual hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Ok, mis hermanos y mis hermanas, los invito a buscar la palabra del Señor. Busquemos Isaías capítulo 9, verso 6. Que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La revelación del Señor siempre es sencilla. Es la forma como Él se da a conocer al hombre, como Él nos muestra su amor, su justicia y su verdad. Es una manifestación clara del carácter de Dios y se da en términos que todo ser humano puede comprender. El texto clave que estamos tratando y que acabamos de leer es una manifestación de la mayor revelación de Dios a la humanidad, porque nos habla de la encarnación de Cristo Jesús. Nos muestra que un niño iba a nacer. Y si analizamos el pasaje, nos vamos a dar cuenta que la primera parte del pasaje no es muy difícil de comprender, pero ya la segunda parte del pasaje debió haber causado una conmoción en las personas que lo escucharon y en el mismo profeta Isaías, porque para un judío era muy claro que Dios no es hombre ni hijo de hombre. Así que al principio escuchar un niño nos es nacido, hijo nos es dado, era algo natural, sin embargo algo especial, porque estaba hablando de que ese niño iba a nacer como una dádiva del cielo. Pero la segunda parte era complicada de comprender para un judío. ¿Cómo así que este niño que iba a ser dado por el Señor se iba a llamar Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz? Esto apuntaba a la encarnación de Dios, a Dios con nosotros, a Emmanuel. Pero, ¿cómo podía ser que Dios se iba a volver uno con la humanidad? Aquí ya entramos a aguas más profundas. Resulta, hermanos, que la palabra de Dios dice que la revelación del Señor no es para todos, aunque Dios quiere que sea para todos. ¿Por qué no es para todos? No por un dictamen divino, no porque el Señor dijo, yo quiero que lo que yo voy a revelar de mí mismo sea para unos poquitos. No, Él quiere que su revelación sea para todos. Sin embargo, la revelación de Dios solo la pueden conocer, comprender y amar los niños. Mateo 11:25 nos dice, busca conmigo, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. La revelación de Dios, y estamos hablando de la encarnación específicamente, que es la mayor revelación del carácter de Dios, está escondida para aquellos que son autosuficientes, escondida para aquellos que creen que la sabiduría del mundo es superior a la sabiduría de Dios, escondida para aquellos que creen que la Biblia es un libro antiguo que no tiene nada que enseñarnos,
escondida para aquellos que no necesitan de Dios o que creen que no necesitan de Dios. Pero es clara y es sencilla para todos aquellos que son niños. La Biblia, cuando habla de niños, no se refiere a infante físicamente, se refiere a una actitud de la mente y del corazón, a personas que están dispuestas a renunciar a su egoísmo, a renunciar a su vanidad, a renunciar a su propio conocimiento adquirido en las escuelas de esta tierra para aceptar el conocimiento de Dios como superior a todo otro conocimiento. Dios y su revelación para estos niños, espiritualmente hablando, son lo máximo y lo más importante. Un niño, espiritualmente hablando, es aquel que depende de Dios como un bebé o un infante, depende de su padre y de su madre. Depende para todo de su padre y de su madre. Reconoce que su bienestar está en brazos y bajo la protección de padre y madre. Así también el niño, espiritualmente hablando, no confía en sus propios razonamientos, no confía en sus argumentos, no confía en sus deducciones, confía en la palabra de Dios y confía en la interpretación que encuentra de la palabra, pero a través de la guía del Espíritu Santo. De manera que la revelación de Dios es sencilla, pero no la puede entender cualquiera. Solo la entienden, solo la reciben los que son niños, los que dependen de Dios, aquel o aquella que es humilde, que se rinde ante el Señor y que le dice: oh Señor, yo renuncio a mis razonamientos, renuncio a mi forma de ver la Biblia o la vida para aceptar tu revelación, tu guía y tu iluminación a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso, mis amados hermanos, al acercarnos a la santa palabra de Dios, debemos acercarnos en reverencia, con profunda humildad, renunciando a nuestro intelecto y razonamiento humano para aceptar el intelecto, el razonamiento y la revelación de Dios, la iluminación del Espíritu Santo. Acercarnos a la Biblia sin nada de nosotros y con todo del Señor, renunciando a nuestro yo para poder comprender lo que Dios revela de su carácter. Dios se revela a sí mismo para iluminarnos, para disipar las tinieblas que tenemos en el corazón y que rodean nuestra vida. Dios se revela a sí mismo para poder darnos libertad en su palabra. Sin embargo, hermanos, aunque el gran anhelo de Dios es que toda la humanidad conozca su revelación, su amor, su palabra, su justicia, la gran mayoría de la humanidad rechaza la revelación de Dios. Tanto en el tiempo del profeta Isaías, cuando expresó la profecía de Isaías 9, la que acabamos de leer, y la que fue el texto de memoria de la lección número 5, como en el tiempo de Jesús y como en nuestro tiempo, la encarnación se convirtió en una piedra de tropiezo para aquellos que eran sabios en su propia opinión, para aquellos que no querían aceptar lo que Dios reveló porque les parecía imposible y porque contradecía sus argumentos y sus razonamientos. Mira, te comparto lo que dice la hermana de Huay con respecto a Mateo 11:25. Los sacerdotes, escribas y gobernantes eran tan autosuficientes que no hacían caso a las palabras de Cristo. Fueron convencidos, su entendimiento fue persuadido, pero ellos no quisieron recibir al enviado de Dios. Habían sido honrados con toda ventaja temporal y espiritual, pero Cristo consideró que rechazaban toda la misericordia, la compasión, la ternura y el amor que Él había venido a traerles al mundo. Se apartaron de la luz
y la evidencia que Cristo les había dado y despreciaron su misericordia. Los miró con vivo anhelo y dijo: sí, Padre, porque así te agradó. Se afligió porque el pueblo más favorecido sobre la faz de la tierra fuera precisamente el que negó y rechazó su ofrecimiento de vida eterna. Debe haber un progreso constante de nuestra parte. La revelación del Padre al agente humano será tal que la mente pueda aferrarla y comprenderla. Todos los que prosigan resueltamente conociendo la verdad, según es en Jesús, sabrán que aún hay mucho que aprender. La expansión, el desarrollo, el aumento de la fe y la santidad nos proveerán experiencia en la vida religiosa, y esta es la ley de la vida cristiana. Matutina, Alza tus ojos, capítulo del 17 de octubre, bajo el título ¿Aceptaron la invitación? Dos últimos párrafos. Para un judío era casi imposible comprender y aceptar que Dios se hiciera carne, que se hiciera uno con nosotros. Tan es así que hoy día los judíos ortodoxos, en su gran mayoría, no aceptan a Jesús como el Mesías y mucho menos como la encarnación de Dios. Para ellos decir esto es una gran blasfemia y aceptarlo sería muerte espiritual para ellos. Pero porque definitivamente se han quedado anclados en los razonamientos y en las argumentaciones de sus sabios más famosos y prefieren aceptar estos razonamientos y estas argumentaciones que aceptar lo que dice la santa revelación del Señor. Sin embargo, si alguno de ellos se hiciera niño, si renunciara a todo lo que tiene en cuanto a intelecto, razonamiento y argumentos se refiere, para aceptar lo que dice el Padre Celestial a través de su palabra, todos ellos podrían llegar a la aceptación de esta gran verdad que Dios ha revelado de sí mismo. Lo mismo aplica para ti y aplica para mí. Oh, mis amados hermanos, si no entendemos la palabra de Dios, nos falta bajarnos del pedestal, nos falta renunciar a nuestros argumentos y razonamientos. Necesitamos llevar cautivo todo pensamiento a Cristo Jesús. Llevar cautiva a Cristo Jesús toda duda. ¿Qué significa llevar cautivo todo pensamiento y cautiva toda duda a Cristo Jesús? Amarrarla, encadenarla o encadenarlo. Todo pensamiento que se levante en contra de lo que Dios dice, de Él mismo, de su santa ley, de su palabra, debe ser encadenado y llevado a Cristo. ¿Encadenado por qué? Para que no afecte nuestra voluntad, no afecte nuestro razonamiento, no nos aleje de la luz que Dios ha revelado de su carácter. Si algún pensamiento, alguna duda se interpone entre Dios y nosotros, entre la obediencia que Dios me dice que debo practicar y la fe verdadera, debo llevar cautivo ese pensamiento a Cristo Jesús. No podrá afectarme porque está amarrado por la gracia del Señor. ¿Y cómo se amarra un pensamiento? ¿Cómo se amarra una duda? Impidiendo que ese pensamiento me diga a mí lo que yo debo creer de la Biblia y dejando que sea el Espíritu Santo el que me diga lo que debo creer de la Biblia, el que me diga lo que debo hacer cuando Dios me muestra su luz. La duda debe ser llevada a los pies de Cristo. Debo renunciar a la duda. Y si alguna duda persiste, no debo permitir que afecte mi relación con Dios. Algunas dudas persisten más que otras porque no encontramos respuestas fáciles. Y las respuestas que encontramos no satisfacen nuestro anhelo de conocer la verdad en ese aspecto. Pero tenemos muchas respuestas, tenemos mucha luz
con respecto a la gran mayoría de temas bíblicos y por lo tanto nuestra fe se va a basar en las evidencias abundantes que Dios nos ha dado con respecto a su santa palabra, y esa duda en cuanto a algún tema específico la vamos a rendir a los pies del Señor y vamos a decir: aunque esta duda está aquí, ella no me domina, ella no me afecta, porque amo al Señor y comprendo todos los demás temas que Él ha dejado muy claros en su palabra. Mientras el Señor me da luz con respecto a esta duda, yo voy a afianzar mi fe, a anclar mi fe y mi voluntad en la palabra de Dios, que es clara, que es diáfana, que es bendita para siempre, y la voy a practicar porque Dios lo manda y porque Él me ayuda a practicarla. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Saben que la palabra dar siempre está acompañada explícita o implícitamente de la palabra amar? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado o que dio a su Hijo único o unigénito. Impresiona que el texto clave de la lección de esta semana nos hable de dar y no cualquier cosa. Dios nos ha dado a su Hijo unigénito. De la calidad de lo que se da, también se puede intuir o se puede deducir la calidad del amor que da. El Padre da lo mejor del cielo porque el amor del Padre es lo mejor del universo. Y es así precisamente porque tú eres muy amado y porque yo soy muy amado. Tanto nos ama el Señor que nos ha dado al Hijo eterno, al Príncipe de paz. Nos ha dado un reino eterno a través de su Hijo, un reino en donde no va a haber tristeza, ni llanto, ni dolor. El Hijo de Dios ha sido dado a la humanidad, pero también a cada ser humano, pero también a cada familia. ¿Para qué? Para disipar nuestras tinieblas, para quitar nuestra oscuridad, para quitar nuestra tristeza, para disipar tanta confusión que antes había en nuestro corazón. Pero el Hijo necesita ser recibido. La Biblia dice en San Juan 1 que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, no lo aceptaron. En tu casa el Señor también se manifiesta. A tu casa, a tu familia, el Señor ha sido dado. ¿Lo vas a rechazar o lo vas a aceptar? Esa pregunta también es para mí. En el tiempo de Israel, dice la lección que ellos rechazaron la promesa. Y por rechazar la promesa, quizá por no entenderla, quizá porque les parecía imposible su cumplimiento, prefirieron quedarse en la oscuridad. En la lección de esta semana encontramos un tremendo contraste entre la revelación de Dios y la adivinación. La revelación de Dios, como dijimos al principio, es lo que el Señor nos muestra acerca de lo que Él es, para iluminar nuestra vida, para bendecir nuestra familia, para bendecir a la humanidad. Pero la adivinación, la hechicería, la magia, el ocultismo, se levantaba en el tiempo de Isaías y se levanta todavía en nuestro tiempo como un atajo, como un camino alterno para alcanzar la revelación de Dios, pero sin cumplir con los mandamientos del Señor. El ser humano siempre quiere el premio, siempre quiere el milagro, siempre quiere la bendición, pero no quiere la condición de la bendición, del milagro y del premio. Recordamos que la salvación no es un premio, es un regalo, pero la bendición de Dios se obtiene solo en la presencia de Dios y bajo las condiciones del Señor. Claro está, hay bendiciones condicionales y bendiciones incondicionales. Por ejemplo, bendiciones incondicionales: la vida, el agua, la respiración, la salud, porque Dios le ha dado vida, salud, agua, sol y muchas otras bendiciones tanto a buenos como a malos. Pero hay bendiciones condicionales que solo pueden recibir aquellas personas que se rinden ante el Señor.
Por ejemplo, un impío no puede recibir la presencia del Espíritu Santo en su ser, porque en primer lugar no la quiere. En segundo lugar, no se ha bautizado o no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal y por lo tanto no puede recibir la presencia del Espíritu Santo. Así que podríamos decir que el Espíritu Santo habla a ese corazón desde afuera. Está con él, pero no está dentro de él. Pero en un cristiano, el Espíritu Santo está con él y dentro de él, porque el cristiano ha aceptado a Cristo como Salvador personal, se ha bautizado, ha entrado al reino de Dios y se le entrega el Espíritu Santo como el adelanto, como las arras, como el sello de esa salvación en Cristo Jesús. Amén. Otra bendición condicional es comprender la revelación de Dios. Los impíos se acercan a la Biblia y como no quieren entenderla para practicarla, no la van a entender. La van a usar en contra de ellos mismos, van a encontrar contradicciones y van a encontrar razones para no creer. Pero el cristiano genuino, la cristiana genuina, se acerca a la palabra de Dios con fe, con humildad, con reverencia, con oración y encuentra razones para amar a Dios, para obedecer al Señor, para estar firme en la prueba. Alabado sea Cristo Jesús. Así que ahí está la diferencia entre bendición condicional y bendición incondicional. La revelación profética de Dios es una bendición condicional porque solo los hijos e hijas de Dios, humildes y dependientes de Él, la pueden comprender. Y como los impíos no la pueden comprender, toman el camino alterno, el atajo, la adivinación, la brujería, la hechicería. ¿Y qué es lo que sucede cuando alguien toma ese atajo que tomó Judá y que tomó el pueblo de Israel en tiempo de Isaías? Déjame leértelo en la Biblia. Dice la palabra de Dios en Isaías 8, 18 hasta el 22. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová, por señales y prodigios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Aquí está hablando el versículo 18 de la revelación, de las señales, de los prodigios, de la profecía que Dios les dio a los hijos de Israel, que la mayoría no quiso aceptar, no quiso prestar atención, no quiso arrodillarse a orar para pedirle al Señor y decirle qué significa estos prodigios, estas señales. Señor, ayúdanos a entender para poder poner en práctica el mensaje que hay detrás de estas profecías. Y como no aceptaron esto, miren lo que sigue diciendo la Biblia. Y cuando os dijeren, consultad a los que evocan a los muertos y a los adivinos, que susurran y murmuran, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que, teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación, y tinieblas, y oscuridad, y angustia, y serán lanzados en las tinieblas. Esto es muy claro, hermanos. Lo triste es que el hombre rechaza la revelación de Dios y acude al atajo, al camino alterno, al camino falso de la hechicería, de las mentiras de los falsos profetas. Y luego el resultado fiel de esta situación es hambre, es angustia, es fatiga, cansancio, es oscuridad y tiniebla, es ser lanzado a las tinieblas porque me he entregado a las manos del maligno. Y esto pasa, hermanos, y usted y yo podríamos decir, menos mal que yo no voy a los agoreros, no voy a donde los hechiceros, no voy a donde los brujos, no consulto el zodiaco. Y sin embargo, hay algo que se equipara a esto y es un pecado que trae las mismas consecuencias. Tener la luz de Dios, conocer lo que Dios manda y no vivirlo. Es un pecado que se equipara
a acudir al hechicero para que me hable palabra profética, en vez de acudir a Dios. Porque es rechazar la luz de Dios, es rechazar la revelación del Señor. Quien rechaza la revelación de Dios, rechaza a Cristo. Y quien rechaza a Cristo está en tinieblas. La Biblia dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Dios. Pero si yo no estoy en Dios, si yo rechazo a Cristo, ando en tinieblas. Cristo dice, el que me sigue no anda en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. Pero ¿qué pasa con el que no le sigue? Está en tinieblas y ha rechazado la luz de la vida. Y por lo tanto está fatigado, hambriento, sediento, cansado. Porque sin Cristo no hay descanso. Sin Cristo no hay conocimiento. Sin Cristo no hay luz verdadera. Estamos abandonados a nuestra propia suerte porque hemos rechazado la revelación. Pero hay buena noticia. Un niño es nacido, hijo nos fue dado, y el principado sobre su hombro, y su dominio y su reino no tiene fin. Y Él es el príncipe de paz. Él ha venido a la tierra. Él vino a la tierra para traer justicia, para traer redención, salvación, restauración, perdón de pecados. Si tú lo aceptas, entras en la luz. Si tú lo aceptas, recibes descanso. Si tú lo recibes, recibes la paz del cielo, la paz de Dios. Ahora andas en comunión con el Rey del cielo. Y esa comunión se ve, se nota en tu rostro, en la luz que emana de tu ser. Se nota en el trato con los demás. Se nota en tus negocios. Se nota en la prosperidad que Dios te otorga en todos los aspectos de tu vida. Esa es la buena noticia de la lección de esta semana. Cristo es la mayor revelación de Dios y la podemos recibir todos. Pero finalmente solo la van a recibir y van a gozar de ella los niños. Los niños no en infancia física, sino en infancia espiritual, que reconocen que no son nada, que reconocen que no saben nada, que reconocen que solo en Dios saben algo, que solo en Dios son algo, porque en Él somos llamados hijos de Dios. En Él alcanzamos el conocimiento de bendición, la paz del cielo, conocimiento no nuestro, conocimiento del Espíritu Santo que habita en nuestro ser. Alabado sea Cristo Jesús. Nuestro Mesías no es solamente un príncipe de paz, sino que es un Dios admirable. En hebreo, esta palabra admirable designa a un Dios que hace milagros. No en vano Isaías le dijo al Señor, Señor, tú eres mi Dios, tú eres admirable porque has hecho maravillas. Lo puedes encontrar en Isaías 25, verso 1. En otras palabras, admirable hace referencia a los actos salvíficos de Dios y a los actos milagrosos del Señor en favor de su pueblo. Cuando tú y yo recibimos al príncipe de paz, andamos con Él, nuestra familia es admirable porque estamos con el admirable. Y en nuestra familia pasan milagros admirables y la gente lo nota. Oh, en esa familia hay paz. En esa familia hay armonía. El esposo no grita a la esposa no grita al esposo. Los hijos son obedientes, son honestos, honrados, disciplinados. Hijos que son potencia en el mundo porque en ellos se manifiesta el admirable, el consejero, el príncipe de paz. Pero también el Mesías es un Dios fuerte. Un Dios fuerte, un Dios de guerra, no cualquier guerra, no una guerra caprichosa, no una guerra movida por egoísmo, es una guerra movida por amor. Dios es un Dios fuerte porque pelea contra el pecado, pelea contra la maldad, contra la injusticia. A Dios le duele y abomina profundamente todo lo que tiene que ver con el pecado. Por lo tanto, Dios es un Dios airado y fuerte en contra del pecado. No podemos afirmar que Dios no tiene ira porque la Biblia está llena de referencias a la ira de Dios, incluso la ira del Cordero. Si Dios es santo, si Dios es justo, si Dios es bueno,
esa justicia, esa santidad y esa bondad deben estar en contra activa del pecado. No es una contra pasiva, es una contra activa. Y Dios actúa con su ira contra el pecado para salvar al pecador, buscando salvar a los pecadores. Notamos que la mayor manifestación de la ira de Dios hasta ahora ha sido la cruz del Calvario. Allí la ira de Dios se manifestó en contra del pecado nuestro, que cargaba el Señor Jesucristo, y se manifestó en contra del pecado, pero la consecuencia cayó sobre el Hijo Eterno. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Fue Dios quien proveyó esa salida, esa solución, pero fue Dios también quien nos manifestó cuánto odia el pecado, haciendo que la consecuencia cayera sobre la víctima inmaculada. Pero Cristo estaba de acuerdo con este acto. El mismo Señor Jesucristo, que también es Dios, estaba de acuerdo con que la justicia divina se manifestara en la cruz, de tal manera que nosotros no pensáramos que Dios toma el pecado como algo sencillo, algo sin importancia, algo que puede dejar pasar. No, el pecado es aborrecible profundamente para Dios y debe ser aborrecible profundamente también para nosotros que somos hijos de Dios. Finalmente, cuando la ira de Dios se manifieste al final de la historia, se manifestará sin mezcla de misericordia contra el pecado, pero con gran misericordia contra el pecador, porque su fuego purificador extinguirá el pecado. Donde quiera que haya pecado, su fuego llegará, y ese fuego es su amor. El pecado no puede soportar el amor de Dios, y donde el amor de Dios se manifiesta abundantemente, el pecado es extinguido. Y si los pecadores no quisieron renunciar al pecado, sino que se hicieron uno con el pecado, allí donde se manifieste el fuego de la ira de Dios, el fuego del amor de Dios purificador, allí se extinguirá el pecado y se extinguirá con él también el pecador que definitivamente no quiso. Y esto también será por misericordia, porque Dios en su amor permitirá que ese pecador deje de ser para que no sufra más, porque ningún pecador es feliz en realidad. La felicidad que el pecador manifiesta es externa, pero por dentro su alma se está carcomiendo, porque donde Dios no está, no hay amor, y donde no hay amor, no hay paz, y donde no hay paz, ni amor, ni está Dios, solo reina el caos, el dolor y el sufrimiento. Así que el llamado para ti y para mí en esta oportunidad es que aceptemos al Padre eterno, al Dios fuerte, al admirable consejero, al príncipe de paz. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este llamado, gracias por esta palabra, gracias por tu santo mensaje. Te suplicamos, oh Rey del cielo, que nos des un corazón de niño, un corazón humilde, un corazón que dependa completamente de ti, para exaltarte, glorificarte y recibir al príncipe de paz tu mayor revelación, y por él comprender que tú eres bueno, que tu misericordia es para siempre, y que si te obedecemos podemos andar en el propósito santo para el cual nacimos. Gracias por aceptar nuestra oración, la cual hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermano y hermana, si este mensaje te ha bendecido, te ha edificado, te invito a darle me gusta a este video, te invito a compartirlo con tus contactos y te invito a suscribirte al canal En Defensa de la Fe. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda siempre que eres muy amado y muy amada por el Padre Celestial. Maranata, Cristo viene pronto.